Vamos a estudiar la Escritura porque esto es parte fundamental de nuestra vida cristiana. Somos el pueblo del libro, somos el pueblo de las instrucciones, el pueblo de la Biblia. Es allí desde donde nosotros podemos tomar de la forma más segura los principios, los parámetros, las cosas que Dios quiere para nosotros. Así que en esta conferencia misionera, pues vamos a seguir estudiando la Escritura y acordaos desde la perspectiva de la presencia de Dios, las implicaciones para nuestras vidas personales. Y recordamos a Moisés y ahora las implicaciones para nuestra vida comunitaria y la misión de Dios, porque de esto se trata esta conferencia, de ser capaces de descubrir en la Escritura estos principios desde los cuales nosotros podemos desarrollar la misión, construir la misión de Dios, cumplir con nuestro llamado, con el llamado que Dios nos ha hecho. Quiero que podamos ver desde la perspectiva de la presencia de Dios. Quiero que me acompañéis a leer un texto que para mí es impresionante. Toma tu Biblia, como siempre lo he dicho, enciéndela y vete a Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 36 en adelante. Vamos a leer la porción de la Escritura. Hechos, capítulo 2, versículo 36 en adelante. Dice la palabra de Dios: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo el favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí, en Hechos capítulo 2, yo quiero llamar vuestra atención a una serie de sucesos, de eventos, de actos que están ocurriendo allí, que son muy importantes. En Hechos capítulo 2, como bien lo sabéis, hay un acto central, que es la venida del Espíritu Santo, que son los versículos anteriores. Si no los has leído, vete a Hechos capítulo 2 y puedes encontrar ahí, al principio del capítulo, toda la narrativa de la venida del Espíritu Santo. Acordaos, estamos hablando de la irrupción, de la venida de la presencia de Dios. Aquí es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, que está llegando en Hechos capítulo 2. Esto es un momento glorioso. Esto, de nuevo, es esa dimensión de la presencia de Dios. Esto ya no es lo normal. Esto es diferente, porque Dios está ahí, porque hay una manifestación de la presencia de Dios. Pero cuando hay esa manifestación de la presencia de Dios, en Hechos capítulo 2, la mayor parte de las veces nos enfocamos a pensar que lo más importante que ocurrió en Hechos capítulo 2 fue que los que recibieron al Espíritu Santo hablaron en otras lenguas. Esto siempre ha sido el evento central para muchos en la interpretación de Hechos capítulo 2, pero yo quiero proponer
proponeros a vosotros en este momento ver otras perspectivas. No descarto que eso sea importante, el que ellos hablaron en nuevas lenguas. De hecho, hay una discusión si esas lenguas que hablaron eran lenguas angelicales o eran lenguas humanas, porque los que escucharon, que estaban allí, entendieron esas lenguas. Partos, medas, elamitas, de Mesopotamia, del Ponto, Capadocia, de estas naciones que narra Hechos capítulo 2, que vosotros podéis leer. Yo no lo puedo hacer por tiempo, pero si leéis el capítulo 2, pues está allí una lista de naciones, muy parecida a la de Génesis capítulo 10, muy parecida a las naciones de diferentes pueblos, tribus, lenguas, de las que habla Apocalipsis. No es mi tema hablar en este momento sobre este proceso de las lenguas, pero lo que sí vuelvo a repetir es que parece ser que eso fue lo más importante que ocurrió, que ellos hablaran en otras lenguas. Pero entonces nos olvidamos de otras cosas que también sucedieron en Hechos capítulo 2, como nosotros estamos leyendo. Cuando nosotros hablamos sobre la presencia de Dios, cuando hablamos de la manifestación de Dios, cuando hablamos de la vida de un creyente que está llena de la presencia de Dios, en muchos círculos se usa la palabra espiritualidad. Es una espiritualidad. De hecho, también se usa en la Escritura este tema de la espiritualidad. Y muchos han llegado a decir si somos más o menos espirituales dependiendo de cierta clase de cosas. Quiero apuntar algunas cosas que me gustaría que puedan estar claras en vuestras mentes y corazones. ¿Qué es espiritualidad? Y posiblemente, ¿qué no es espiritualidad? ¿Cómo podemos juzgar si una persona realmente tiene una buena y sana espiritualidad? ¿Cómo podemos medir la dimensión de la presencia de Dios en nuestras vidas? Quiero deciros que ¿qué no es? ¿Qué no es espiritualidad? Porque posiblemente esto nos ayude a clarificar muchas cosas en nuestros corazones. Espiritualidad no es religiosidad. Espiritualidad no son ritos, no son prácticas que nos hacen sentir bien. Fíjate, nosotros hemos pensado que espiritualidad tiene que ver con los ritos, con la liturgia, con las cosas que hacemos. Y no estoy diciendo que esto sea malo, por favor, me lo entendéis muy bien. Pero espiritualidad no es esto. No es que si yo hago o no hago, si yo dejo de ir o voy, si estoy en el culto o no. Por favor, tenéis que ir al culto. Esto no se trata de no ir a la iglesia. Esto se trata de entender el corazón de Dios. Espiritualidad no es religiosidad. Espiritualidad tampoco es ese espiritualismo individualista que se ha venido desarrollando, que significa cultivar una vida interior muy buena, pero desvinculado totalmente del diario vivir, de la realidad, del testimonio frente a la sociedad, de las necesidades de los demás. Fíjate que muchísimas veces nosotros creemos que espiritualidad es cuando tú desarrollas una vida muy piadosa, una vida que está llena de un culto interior, de cultivar una vida interior, pero estás desvinculado totalmente de la realidad del mundo, de la realidad de las personas que te rodean, de la realidad de la voluntad de Dios. Acordaos que hablamos de ello. ¿Esto es espiritualidad? Fíjate, como un ejemplo, los monasterios, siglos medievales, cuando los monjes, sacerdotes, dijeron, nosotros nos vamos a separar del mundo para ser más espirituales. Al cabo de la historia nos hemos encontrado con que no, eso no ayudó, al contrario, en muchas ocasiones eso causó más problemas, pero no era una espiritualidad. En tercer lugar, quisiera decir que no es espiritualidad las experiencias extraordinarias.
vivir fuera de la realidad, que solo hayan experiencias sobrenaturales y que esas experiencias sobrenaturales no generen cambios. Muchas veces creemos que espiritualidad es cuando ocurren cosas extraordinarias a nuestro alrededor. Tampoco estoy diciendo que Dios no obra, no actúa de la manera en como Él quiere. Él hace milagros. Él es el Dios del universo. Él es el Dios de lo imposible. Así que Él puede hacer lo que Él quiera. Pero lo que no es espiritualidad es cuando nosotros basamos nuestras vidas en la creencia de pensar que solo cuando hay movimientos extranaturales, entonces hay espiritualidad. Creo que la Biblia nos muestra otra clase de formas donde se hace presente esta dimensión de la presencia de Dios, de esta espiritualidad genuina que Dios nos pide, que Jesús nos convoca a tener con nosotros. Una espiritualidad. Cuando entendemos y pensamos en eso, nosotros tenemos que pensar que la espiritualidad que la Biblia nos llama a tener está conformada por dos elementos muy importantes. En primer lugar, la espiritualidad está basada en la comunión con Dios. Espiritualidad es cuando nosotros tenemos una sana, fuerte, constante, diaria, permanente comunión con Dios. No se puede construir una espiritualidad. No se puede construir una vida en la presencia de Dios, porque de eso estamos hablando, de la presencia de Dios. No la podemos construir si nosotros no mantenemos una comunión. Pero espérame, comunión no cada 8 días en el templo, comunión no solo cuando nos acordamos, una comunión diaria, constante, permanente, íntima, cercana, honesta con Dios. Cuando esa espiritualidad se da, cuando esa comunión con Dios se da, cuando esa unión con Dios se da, nosotros podemos hablar de la manifestación de la presencia de Dios. Nosotros podemos hablar de una genuina espiritualidad, de una buena espiritualidad. Pero este es solo un elemento de la espiritualidad, la comunión con Dios. El segundo elemento de la espiritualidad es la práctica, la acción, la demostración en el mundo. Fíjate que nosotros no solo mantenemos una comunión con Dios, sino que luego somos llamados a demostrar esa comunión con Dios en el mundo que nos rodea, en la sociedad que está a nuestro alrededor, en las personas que conviven con nosotros, en la familia, en el estudio, en el trabajo. No puedo solamente decir, yo tengo una muy buena espiritualidad, yo tengo una excelente comunión con Dios, porque yo te voy a decir, como lo dice Pablo, como lo dice Santiago, como lo dice Juan en sus epístolas, demuéstrame tu espiritualidad. La espiritualidad es algo que se cultiva en la presencia de Dios, es algo que se cultiva en la intimidad con Dios, pero luego es algo que se demuestra en nuestras vidas, con nuestro testimonio, con nuestra forma de vivir, con nuestro entorno. No me digas que nosotros vamos a cultivar una relación perfecta con Dios y que no lo vamos a demostrar al mundo. Ese no fue el modelo de Jesús. El modelo de Jesús era estar en el monte con el Padre y tener una comunión cercana con Él y luego demostrarle al mundo esa comunión que mantenía con el Padre. Pensando en esto, teniendo claridad en esta clase de conceptos, entonces es cuando nosotros volvemos al texto que os planteé al principio. Ese texto de Hechos capítulo 2, donde viene el Espíritu Santo como en lenguas de fuego, cae sobre todos los que están en el aposento alto. Ellos hablan otras lenguas, que eso es muy, muy interesante. Habían muchas personas allí que los escucharon hablar en su propia lengua.
Pero eso no fue lo único que ocurrió. No podemos cortar la historia allí. La historia continúa. ¿Qué fue lo que ocurrió con la venida del Espíritu Santo? Pues lo que ocurrió es muy interesante, porque los versículos que hemos leído, del versículo 36 en adelante, nos muestran que allí dice la Biblia, arrepentimiento. Le dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno. Hubo arrepentimiento. ¿De cuántos? De 3,000. Oh, queridos, el Espíritu Santo viene, la presencia de Dios se manifiesta y tenemos arrepentimiento genuino. Tenemos 3,000 personas que se están bautizando. Pero no solo eso. Luego seguimos leyendo el texto y en el versículo 42 dice, y perseveraban en la sana doctrina. Interesante. Espiritualidad tiene que ver con preservar la Escritura, la sana doctrina. No solo con el advenimiento de las lenguas de fuego y hablar en otras lenguas, tiene que ver con arrepentimiento genuino, tiene que ver con bautismos, tiene que ver con perseverancia en la sana doctrina. Versículo 42, tiene que ver con comunión. Dice que mantenían comunión todos los días, amor filial. Tiene que ver con alabanza en el versículo 47. Tiene que ver con oración. Se reunían todos los días en las casas. Compartían el pan con alegría y sencillez de corazón. Y alababan a Dios. Y daban gracias. Había allí un movimiento genuino de alabanza. Un movimiento genuino de oración. No cada 8 días. Todos los días se reunían para orar, para alabar al Señor, para ver prodigios y señales. Y fíjate, algo que dice que a mí me toca muchísimo en el versículo 45 de Hechos capítulo 2, y tenían en común todas las cosas. Esto también fue resultado de la manifestación de la presencia de Dios en la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Cuando viene el Espíritu Santo y se manifiesta la presencia de Dios, ellos llegan a tener esta convicción de que necesitan compartir con los más necesitados. Y entonces salen a vender sus propiedades, porque eso es lo que dice la Biblia. Luego, si tú sigues leyendo capítulo 3 y capítulo 4 de Hechos, salen a vender sus propiedades y a traer el dinero a los pies de los discípulos. ¿Esto qué es, por favor? ¿Esto es espiritualidad? Sí. Es parte de la espiritualidad, el compartir con otros, el suplir las necesidades de otros, el ser capaces de ver la necesidad de otros que están a nuestro lado. Eso también fue resultado del advenimiento del Espíritu Santo. ¿Por qué nos quedamos solamente con que hablaron en lenguas? ¿Por qué no seguimos leyendo? Porque todos estos son resultados del advenimiento del Espíritu Santo. Así que cuando nosotros hablamos de la manifestación de la presencia de Dios en la iglesia, en la comunidad, tenemos que hablar de esta clase de cosas. Y queridos hermanos, yo os pregunto, ¿esto está pasando en nuestras iglesias? En nuestras iglesias hay arrepentimientos, bautismos, conversiones, hay comunión, amor de familia, prodigios y señales, alabanza, comunidad de bienes, oración. ¿Está ocurriendo todo eso en nuestras comunidades? Porque yo creo que necesitamos urgentemente la manifestación de la presencia de Dios en nuestras iglesias. Necesitamos urgentemente un fluir de la presencia de Dios verdadero, como el que ocurrió en Hechos capítulo 2. Lo necesitamos. ¿A quién no le gustaría pertenecer a una iglesia como la de Hechos capítulo 2? ¿A quién no le gustaría pastorear una iglesia? ¿Verdad, queridos pastores? Una iglesia como estas, donde toda la gente se reúne todos los días y comparten la mesa juntos y comen y alaban al Señor y oran y tienen todas las cosas en común y ayudan a los necesitados y comparten de lo poco que tienen. ¿Qué fue lo que
corazón. Cómo se despertó este fluir genuino del Espíritu Santo y de la presencia de Dios. Aquí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado y mucha honestidad para interpretar las Escrituras. Porque el Espíritu Santo vino porque Jesús les había hecho una promesa. ¿Os acordáis? Jesús les había prometido a sus discípulos: yo me voy, pero vendrá el Consolador y Él os guiará a toda verdad. Era una promesa que Jesús les había hecho a sus discípulos. Pero esa promesa estaba basada también en que los discípulos hicieran algo que Jesús les había encomendado. Para poder interpretar el capítulo 2, necesitamos regresarnos un capítulo y mirar en Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¡Qué interesante! Vamos a explicarlo de esta manera, queridos hermanos. Esto es un pacto entre Jesús y sus discípulos. Jesús les dijo: yo os prometo el Espíritu Santo, va a venir, va a cuidaros, va a guiaros, os va a bendecir. Pero la parte que os corresponde a vosotros es: vosotros seréis mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El advenimiento del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2 ocurre porque hay una promesa anticipada y porque hay un pacto con los discípulos. Así que no podemos interpretar Hechos capítulo 2 de una manera sola. Tenemos que interpretarlo a la luz de todo el recorrido de la historia de la Biblia. Y ahí está. Todo esto ocurre en Hechos capítulo 2 porque existe una promesa, un pacto. Y el pacto de los discípulos es: ellos serían testigos de Jesús en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros estamos buscando tener iglesias como las de Hechos capítulo 2. Está bien, pero no queremos cumplir con Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero nosotros no queremos cumplir con nuestra parte, la parte de vamos a ser testigos. Vamos a dedicarnos a ser testigos del amor de Dios, a dedicarnos a ser testigos de las palabras de Jesús. Vamos a dedicarnos a mostrar nuestra comunión con Dios, a mostrársela al mundo. Y queridos, ese es el llamado del que nosotros hablamos cuando hablamos de Moisés. Dios lo convoca a su presencia para luego darle un llamado y con el llamado una misión. Y la misión aquí está muy clara. La iglesia está llamada a ser testigo. La iglesia no existe para ella misma. La iglesia tiene que vivir, existir para cumplir con su parte del pacto. Ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No estas regiones, estas zonas geográficas, no están colocadas allí en Hechos capítulo 1 para mostrarnos cuál de esas es más importante o cuál debe ir primero. Es lo que dice Mateo capítulo 28. Id. El original de ese verbo id, en Mateo capítulo 28, en el original, dice: mientras van yendo, mientras vais viviendo, mientras vais caminando, mientras vais desarrollando vuestras vidas. ¿Qué significa eso? Tenemos que ser testigos. Mientras vamos viviendo, somos testigos en Jerusalén, pero al mismo tiempo en Judea, y otros Dios llamará a Samaria, y a otros Dios llamará hasta los confines de la tierra, y entonces nosotros diremos:
Amén. La iglesia existe para ser testigos de Jesús desde Jerusalén hasta el fin de la tierra. No hay ninguna de esas zonas geográficas que sea más importante que la otra. Tenemos que ser testigos en todas, en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Tenemos que llegar hasta lo último de la tierra con el mensaje del Evangelio. No podemos parar. Pero ¿sabes qué ha pasado? Que como iglesias nos hemos dedicado a cuidarnos a nosotros mismos, a construir en nosotros mismos, a intentar construir una espiritualidad como la que se muestra en Hechos capítulo 2. Y lo que yo quiero proponer es: dediquémonos a ser testigos de Jesús, y Jesús se va a encargar de construir esta clase de iglesias como las de Hechos capítulo 2. Jesús se va a encargar de que haya un mover genuino de espiritualidad en nuestras iglesias. Jesús se va a encargar de mover su presencia entre nosotros. Si nosotros cumplimos nuestra parte, Él va a cumplir la suya, porque Jesús no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él va a cumplir su parte. Él va a venir a bendecirnos como pueblo de Dios. Y yo quiero desafiaros en esta conferencia. Lo que nosotros tenemos que dedicarnos a hacer es a ser testigos en Jerusalén. ¿Estás siendo testigo en Jerusalén? Estamos compartiendo del amor de Jesús, esa relación íntima que tenemos con Dios. Luego la mostramos a la sociedad que nos rodea. Familia, trabajo, estudio. Mientras vamos yendo, mientras vamos viviendo, mientras vamos caminando en esta vida, vamos compartiendo de Jesús. Luego tenemos que trabajar como iglesia juntos para que nuestro testimonio, ser testigos, nuestro testimonio avance y no pueda ser detenido ni por fronteras geográficas, ni culturales, ni lingüísticas, sino que avanzamos con el Evangelio hasta que lleguemos a los confines de la tierra, porque esa es la voluntad de Dios. Ese es nuestro llamado como iglesia. Toda iglesia que quiera vivir de la presencia real de Dios, que quiera vivir en un fluir genuino con Dios, tiene que cumplir con su parte. Somos testigos. Tenemos que ser testigos. Y tú tienes que ser testigo. Y tú tienes que obedecer al llamado que Dios te está haciendo, ya sea en Jerusalén, ya sea en Judea, sea en Samaria, o Dios te envíe hasta lo último de la tierra. Pero todos juntos tenemos que hacerlo en todos los lugares. Ahí está la convocación que Dios nos hace a su presencia, pero también a que seamos testigos. Y esta es la parte que nos corresponde a nosotros, a la iglesia. Yo oro al Señor que nosotros no sigamos intentando construir iglesias con nuestros propios esfuerzos, que no sigamos intentando construir fluires espirituales con nuestras propias manos, sino que nos dediquemos a hacer lo que nos pidieron, ser testigos. Estoy seguro que Dios va a venir y va a construir un fluir genuino en nuestras iglesias. Que el Señor nos ayude, que el Señor pueda bendecir nuestras vidas, que el Señor nos pueda convencer de la necesidad que nosotros tenemos en estos días de ser testigos. Queridos, con lo que está pasando en el mundo, con lo que está ocurriendo con la pandemia, ahora más que nunca Jesús necesita a testigos que no están encerrados en cuatro paredes de una iglesia, sino que son testimonio vivo al mundo, son testigos del amor de Dios. Salimos a bendecir a los necesitados, salimos a buscar a los que no tienen alimento, salimos a mostrarle al mundo el amor de Dios. Que Dios nos ayude y que como iglesia nosotros comprendamos el llamado que Dios nos está haciendo y cómo es que Él quiere bendecirnos. Todavía te espero, porque Dios tiene mucho más que hablar con nosotros. Que el Señor os bendiga muchísimo.